Recuerden que estamos en el libro de los Hechos y que hemos avanzado en la lectura, habiendo llegado al capítulo 19 del libro de los Hechos. Una lectura realmente emocionante. El apóstol Pablo va de un lugar a otro predicando, tiene un grupo de compañeros y en cada ciudad donde llega, perdón, en cada ciudad donde llega, en cada pueblo donde llega, ocurre algo, algún episodio, algún hecho maravilloso. Lo persiguen, lo arrestan, echa demonios, los meten presos, son liberados, un ángel entra, saca a Pedro, después hay un terremoto cuando Pablo está preso, levantan a un paralítico, levantan a un hombre tullido de los pies, echan demonios de una mujer adivina, lo vuelven a perseguir en otra ciudad, le dan pedradas a Pablo, habían matado a Esteban y aquella persecución, el Señor se le atraviesa a Saulo de Tarso, se convierte en el gran apóstol Pablo, comienza también a ser perseguido, va de una ciudad a otra, no huyendo, sino predicando, a veces le toca esconderse, lo siguen persiguiendo, alquila un local, predica allí 3 meses, luego en otro, 2 años, se va a otra ciudad, está otros meses, algunos van con él, otros lo abandonan. Amado, el libro de los Hechos, amados hermanos, es verdaderamente un libro de aventura poderosa y debe inspirarnos a leerlo, a estudiarlo. Les he dicho que lo que estamos haciendo en las mañanas es solo una lectura devocional, es solo una lectura con una corta reflexión básica. No tiene una profunda exégesis, sino una lección muy básica para animarnos, para inspirarnos, mirando en los apóstoles, mirarnos a nosotros y decir, ¿realmente yo he sufrido por la causa de Cristo? ¿Realmente he evangelizado? ¿Realmente he salido a anunciar el evangelio a alguien cuando me miro a la luz de estos hombres de Dios? Y el escritor Lucas, que es quien se encarga de registrar la historia de el apóstol Pablo y de Pedro y de Juan, eh, y de estos hombres que lo acompañaban como Silas, Bernabé, Lucas, que escribe, pues se concentra mayormente como acompañante de Pablo, como médico de cabecera, se concentra en los hechos de Pablo, pero no tuvo más tiempo y además no es omnisciente ni omnipresente. Él no sabe todas las cosas, no sabe todas las cosas y no sabe qué están haciendo los otros apóstoles aquí y allá. Él sabe que están predicando, pero no puede registrarlo todo. Total que se concentra finalmente en el ministerio de Pablo. No puede escribir todo lo que hacen los demás. Y si concentrándose en Pablo hay tantas cosas emocionantes, ¿qué tal si hubiera realmente escrito todo? Bueno, así son las cosas. Así de que aquí dice la palabra del Señor que Pablo continúa su viaje misionero y llegó en el capítulo 19, dice que se encontró con Apolos en Corinto. Y Apolos, pues bueno, había sido instruido en la palabra y estaba predicando aquí y allá. Dice, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, pues Pablo se fue de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló allí a ciertos discípulos que no estaban bien orientados en la palabra y también los ayudaron, los orientaron, eran 12. Ahora, estando allí, aparecieron unos vagabundos por ahí,
había un grupo de vagabundos, creo, eran unos 7, que echaban demonios, eran hijos de un funcionario de los fariseos. Y estos se la pasaban echando demonios. El hombre se llamaba Esceva, un judío que era principal. Y fueron a echar demonios, pero ellos no tenían relación con Cristo. Amados, la persona que no tenga relación con Cristo no puede echar demonios. Ellos pensaron invocar el nombre de Jesús porque dijeron, en ese nombre hay poder. Mire, amados hermanos, hay poder en el nombre de Jesús cuando está en la vida y en la boca de los que tienen relación con Él. Ahí se manifiesta el poder. Pero que cualquier loco venga a decir, en el nombre de Jesús ocurra esto o aquello. No, mis amados hermanos, el que no tiene relación con Cristo no tiene ni derecho a pronunciar ese nombre, porque dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, es decir, a los que tienen relación con Cristo. Creer en el nombre de Jesús, ya lo hemos dicho 100 veces. No es simplemente decir, sí, Señor, yo creo. No es solamente eso. No se trata de decir de labios para afuera, yo creo en Jesús. Hay que tener relación con Cristo. Hay que haber sido convertido, transformado, lleno del Espíritu Santo y haber hecho de Cristo nuestro Señor para que ese nombre tenga poder en nuestros labios. De lo contrario, no hay nada. Es vacío. Y estos pensaron echar demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios respondieron a Jesús, conocemos. Sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre endemoniado saltó sobre estos 7 y pudo más que ellos, no porque era karateca. Los demonios no son karatecas, sino porque los demonios son seres espirituales que tienen poder sobrenatural, ya que están en otra dimensión diferente. Nosotros estamos en una dimensión humana. Ellos están en una dimensión espiritual. Fueron creados por Dios como ángeles potentes. Ellos cayeron de esa gracia en que vivían, se rebelaron, pero el poder angelical no les fue quitado. Ellos son seres poderosos. Así de que cualquiera no puede venir por ahí con una correa o con un balbuceo de que fuera de aquí en el nombre de Jesús, sin tener la autoridad, sin haber sido revestidos por Cristo. Y va a echar demonios. Los demonios no reconocen a ninguno que no haya sido lavado por la sangre del Cordero. Así es de que es necesario que veamos la seriedad de este asunto. Jesucristo nos autorizó a nosotros para predicar el Evangelio. Cualquiera no puede hacerlo, cualquier persona no puede hacerlo. Son los creyentes los que tienen esta autoridad. Así de que otra persona se pone a predicar y a orar por los enfermos y a querer reprender a un demonio y decirle que se vaya de aquí o de allá. No, esa no es su función. No tiene ninguna autoridad para hacer retroceder las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal solo retroceden cuando los cristianos, los hijos de Dios convertidos, avanzan, sellados con el Espíritu Santo. Así de que salieron golpeados y heridos y tuvieron que irse avergonzados. Bueno, esto fue notorio a todos en Éfeso. Total que tanto judíos como griegos tuvieron temor y muchos de los que habían creído en el Señor Jesús en esas predicaciones de Pablo, que es sorprendente. El ministerio de Pablo nos deja a nosotros impactados realmente. Donde iba, él no se quedaba callado, él estaba predicando aquí y allá. Es algo de ejemplo realmente. Confesaban sus pecados y daban cuenta de sus hechos, de lo que hacían.
Así también muchos de los que habían sido brujos trajeron los libros de brujería, de magia, y comenzaron a confesar sus pecados y a quemar los libros. Y tenían libros muy costosos, tanto que allí quemaron en cuenta 50,000, unos libros que valían 50,000 piezas de plata. Bueno, eso era un dineral, como 50 millones de pesos, una cosa brava, 40, 50 millones de pesos, pues por un cálculo por ahí de algunos estudiosos. Sin embargo, no hay seguridad, podría ser más. Lo cierto es que ellos no se pusieron a vender esos libros, como algunos hermanos me han dicho: pastor, yo me convertí, ¿será que yo le regalo mi música a mi familia? Porque yo ya no voy a escuchar más esa música. Yo tengo, hay mucha música antigua guardada en material, y yo pues quiero regalar esa música. ¿Qué regalar ni qué nada? Queme todo eso, échele candela. Pero es que tengo mucho whisky ahorrado bueno, de años de fiesta, de farra. Incluso hay whisky extranjero, hay whisky de otros países, hay whisky francés, hay un whisky que viene hecho de los árabes, hay un whisky que es italiano, yo no sé qué hacer con eso. Tengo ahí brandy de Canadá. Ay, no, a mí me da un pesar. Amados hermanos, si usted se convirtió, rompa esas botellas y no le haga daño a otro. Pero ¿qué hago con la Virgen que tengo ahí de plata? Esa Virgen me puede servir. Mire que esta gente quemó en libros millones, millones, crió miles de dólares los quemó, y no se pusieron a pensar a quién le vendo estos libros mágicos. Mire, mis amados hermanos, todo eso es basura. Hay que quemarlo, hay que destruirlo. Es necesario despojarnos de todo lo que nos haga peso y nos haga daño. Pasadas estas cosas, entonces el apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 21. Dice la palabra del Señor que pasadas estas cosas el apóstol Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Se metió esto en su cabeza, en su corazón, de ir hacia Roma, así de que iba haciendo el recorrido. Y envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban. Una vez más le digo que él tenía un grupo pues pequeño que le colaboraban. A veces se unía un grupito más grande, pero lo dejaban, y él seguía con los que quedaran con él. Y envió a Macedonia a dos de los ayudantes. Uno era Timoteo y el otro era Erasto. Y el apóstol Pablo se quedó por algún tiempo predicando en Asia. Mire, él se quedó en Asia, pero no paseando ni dándose turismo, de que yo quiero estar por aquí de turista, sino predicando, y causó disturbios en Asia también. Es que verdaderamente, pero usted no entiende, Pablo, en todas partes donde llega, llega es hablando y alquilando salones y predicando en las esquinas y en la sinagoga, y usted no entiende que se va a meter en problemas, pero él seguía. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino con mayúscula, es decir, del camino del Señor. Por eso aparece allí con mayúscula, por lo menos en la versión Reina Valera. Ya sabemos que el camino se refiere a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y se formó una contienda allí por cuestiones de la palabra del Señor, de los que se oponen a la palabra del Señor. Y el disturbio no fue pequeño. Entonces vino un hombre que era un platero, un idólatra, uno que fabricaba muñequitos, dioses, y fabricaba unos templecitos de plata, y vino, se llamaba Demetrio. Y este hombre hacía los templecillos de Diana. Diana es el nombre en latín para la diosa de los éfesos, de los griegos y romanos, y el nombre en latín era Diana. El nombre en griego era Artemisa.
por si acaso alguien tiene otra versión de Biblia, allí aparece Artemisa en nombre griego. Ahora, este platero llamado Demetrio se enojó terriblemente y él, pues haciendo esos templecillos de Diana, él ganaba mucha plata, tanto él como sus compañeros de trabajo, era una sociedad, una empresa de idolatría. Y esta gente se enojó y en el versículo 25 dice que se reunieron todos los que fabricaban esas estatuillas y dioses y así como hacen hoy con las estatuas del Vaticano, que fabrican que si a San Juan, San Pedro, la Santísima Trinidad, la Virgen de no sé dónde, la Virgen de aquí, de allá, José Gregorio, y venden toda esa basura asquerosa que yo cuando paso por esos lugares siempre digo, Señor, destruya toda esta idolatría, Señor, destrúyala, que caiga, que se arruinen esos negocios, que se arruinen. Bueno, este Demetrio fabricaba todas esas cosillas y se reunió con los artífices y comenzaron a hablar el asunto. Varones, sabéis que este oficio nos da dinero, nos da riqueza. Versículo 26. Pero veis y oís que este tal Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha estado apartando a la gente, predicándoles, los persuade, los convence, les dice que las estatuas que nosotros hacemos no son dioses, que los templos que nosotros hacemos no sirven para nada, que lo que hacemos con las manos, eso no se debe adorar. Está predicando aquí y allá y en el versículo 27, no hay peligro solamente de que nuestro negocio se acabe, sino que también se desacredite, que la gente ya no crea en Diana, ya no crea en su templo, ya no crea en Artemisa y ella nuestra gran diosa. Y la gente va a decir que esto no es nada, que no sirve para nada, y entonces comience a ser destruida la majestad de aquella diosa a quien venera toda Asia y el mundo entero. Estos efesios ignorantes y peliones ahí contenciosos me recuerdan mucho a los católicos que comienzan a defender que si la Virgen, que si la de Coromoto, que si la de Fátima, que si la de Guadalupe y que esa es nuestra diosa y dele y que la estatua y que hay que amarla y ponerla en los hombros y llevarla aquí y allá. Y se les olvida por completo que el Señor dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te arrodillarás, no honrarás esas estatuas, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta los nietos y los bisnietos de todos aquellos que me desobedecen. Pero entonces, ahora esta gente haciendo a Diana y a Júpiter y templos y que la gente venerara. Y ahora están enojados con Pablo porque por todas partes va predicando y consigue muchos adeptos, muchos prosélitos. Se convierten a ese cristianismo que tanto odiamos, dice Demetrio. Es que los odiamos. Ahora, cuando todos oyeron estas palabras dichas por Demetrio, en el versículo 28 comenzaron a gritar, se llenaron de ira contra Pablo y contra los discípulos y gritaban, grande es Diana de los Efesios, viva la Virgen Santísima, gritaban en una campaña que yo predicaba por allá en las montañas andinas del Táchira, predicando una campaña y se me vino la gente encima y me gritaban que iba la Virgen y un hombre con una machetilla me correteó y que me iba a matar porque este pueblo es católico, aquí lo voy es a matar. Y entonces llegué hasta la policía y le dije, mire, yo no, pues yo no quiero pelear, yo no me quiero defender porque, bueno, podríamos hacernos daño, yo no vine aquí a eso. Y la policía me dijo, si usted vino a predicar, pues tiene que aguantarse que el pueblo se le levante porque este pueblo es católico y nosotros somos solamente dos policías y no nos vamos a meter en eso porque aquí nos linchan, nos queman la estación de policía.
Así es de que defiéndase usted solo. Y me dejaron abandonado. Y la gente me gritaba que viva la Virgen, que viva la Virgen. Y no había iglesia evangélica en ese pueblo todavía. Total que dije, bueno, aquí es llenarme de valentía y confiar en Dios. Y prediqué la campaña y la gente me gritaba de lejos, pero no se me acercaban. No se atrevían, pero por la pura misericordia del Señor. Y se pudo fundar la iglesia en ese lugar y hoy existe una iglesia en ese lugar para la gloria de nuestro Dios. No puedo decir que yo fui el que la fundé, porque primero la iglesia del Señor fue fundada por Cristo. Pero la semilla que ponemos en cada pueblo pues sirve de algo sirve y se establece una congregación allí, un templo donde se predica la palabra. Entonces cuando oyeron estas cosas todos los que fabricaban y Demetrio los llenó de ira, diciéndole, mire, ese Pablo hay que acabarlo. Entonces toda la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro y arrebataron a un hombre llamado Gallo y a otro llamado Aristarco. Estos eran macedonios, eran compañeros de Pablo, le estaban ayudando en el ministerio y fueron a ver cómo los golpeaban y se puso la cosa difícil. Entonces Pablo dijo, voy a salir a hablar con el pueblo en el versículo 30. Pero los discípulos le dijeron, no, no salgas, Pablo, porque esta gente te va a matar. No te dejamos salir. Pero Pablo tenía algunos amigos entre las autoridades de Asia. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio con juiciosos, cuando predicamos con sensatez, cuando oramos, Dios nos permite tener amigos vamos a decir así, en las autoridades, funcionarios. Yo conozco de eso porque Dios me ha permitido tener algunas amistades militares con rangos grandes, fuertes, y me han servido en ciertas oportunidades. Lo que sucede es que uno no comenta los amigos que tiene entre los funcionarios, por ejemplo, de gobierno o militares, etcétera, porque la gente a veces piensa que uno está metido en la política. Y no se trata de eso. Pablo no estaba en la política. Yo no he estado metido en ninguna política, sino que Dios permite que el nombre del Señor sea glorificado y que el nombre de uno como predicador pues llegue hasta esos lugares, hasta esas oficinas de alguna manera. A mí me han llamado a esas oficinas, diferentes oficinas, me han llamado, me ha tocado hablar con coroneles, con generales, comandantes, alcaldes. A mí me ha tocado todo eso porque Dios me ha permitido. Le he dado conferencias a políticos en distintos lugares y he conversado con ellos, pero nunca les he pedido dinero ni he vendido mi testimonio por 4 lochas ahí, que si les regalo esto, aquello, nada, nada. Nunca les he recibido regalos de ninguna clase porque es necesario que ellos sepan que no estamos interesados en su dinero, sino en que se arrepientan. Así es de que Pablo pues tenía esa convicción, pero el nombre de él había llegado hasta los funcionarios. Y a veces cuando hay hermanos, voy a decir entre comillas, cuando hay hermanitos que saben que uno tiene amigos en funcionarios de esos de poder, comienzan a llamarlo a uno, ay, dígale que me regale un terrenito, ay, dígale que me dé unos ladrillos, ay, dígale que me done unas tejas. Entonces, no puede uno comentar que tiene amigos en el poder ejecutivo, en el poder estatal o en el poder militar, porque comienzan es con todo eso que si, ay, hágame el favor, usted que tiene amigos ahí, que me saque los papeles para yo no sé qué, los documentos para yo no sé qué cuánto, y comienzan es con todo eso. Entonces le toca a uno, pues, callar, porque esas amistades que Dios permite realmente no es para eso, para estar molestando a esa gente que si allí el hermanito fulano necesita un favor, que el otro favor, no es para eso. El Señor quiere que les prediquemos el evangelio a esas personas y si en alguna emergencia verdaderamente grave como estaba Pablo, que lo iban a matar, ahí es cuando entonces puedan funcionar. Bueno, a mí me han servido varias veces cuando en oportunidades me han detenido en las aduanas por alguna razón de que voy viajando y quieren algunas autoridades corruptas aprovecharse de uno, pues yo he hecho alguna llamada y cuando hago una llamada, listo, solucionado el problema. Ah, no, no, amigo, disculpe, y eso me ha pasado 100 veces.
en una alcabala, una aduana, un lugar aquí, una calle, hago una llamada y listo. Ah, fulano de tal, no, no, disculpe, no, señor, siga adelante tranquilo. Y así ha sido. Han querido quitarme bolsas, dinero, y Dios pues nos ha defendido. Así le pasó a Pablo, lo querían matar, pero estas autoridades salieron en defensa. Entonces no lo dejaron para que no lo linchara el pueblo. Él quería salir a hablar, pero no lo dejaron. Y tenía algunas autoridades de Asia que eran amigos suyos y le enviaron recado y le dijeron, no, Pablo, no se presente en el teatro porque algo malo va a pasar allí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Aquí Lucas escribe con cierta gracia, ¿no? Como con humor. Me imagino a Lucas aquí riéndose cuando escribía, decía, unos gritaban una cosa y otros otra, eso no se entendía nada, eso había era una confusión, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría ni siquiera sabían por qué era la pelea. O sea, aquí Lucas está como medio gracioso ahí escribiendo, me lo imagino riéndose mientras escribía esto. Y sacaron de entre la multitud a uno que se llamaba Alejandro, un tal Alejandro, y lo empujaron los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, él quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz comenzaron a gritar casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, así, casi como grande es la Virgen Santísima, ¿no? Diana era la diosa de ellos y comenzaron a gritar esto. Este Alejandro que aparece aquí, no estoy muy seguro, estoy analizando quién es, estuve revisando para ver quién es ese Alejandro. Parece que es el mismo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, Alejandro me ha causado muchos males. Le llaman el caldelero y me ha causado males. Ese tipo es malo, es un traidor. Y dice, a él, a Himeneo y Alejandro, los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. Ese Alejandro posiblemente era ese malvado traidor. Pero cuando conocieron que era judío, todos comenzaron a gritar, grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, le dijo, varones efesios, pero ¿quién es este hombre Pablo? No, perdón, le dice así, pero ¿quién es el hombre aquí en Éfeso que no sabe acaso que la ciudad es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Qué hombre de esta ciudad no sabe eso? Que nosotros, los efesios, guardamos el templo de la gran diosa Diana, así de que tranquilos, puesto que esto no puede contradecirse, todos lo sabemos, es necesario que se estén tranquilos y que no hagáis nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, a Pablo y sus compañeros, pero ellos no han sido sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Yo no veo que ellos estén haciendo nada malo, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, pues que vengan a la audiencia, que vengan a los procónsules, que vengan al tribunal y pongan la acusación y se acusen unos a otros. Si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, de pleitos en la ciudad por esto que está ocurriendo hoy, pero no hay causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, le dijo, váyanse para su casa, y lo despidió a todos. Bueno, lo que ha ocurrido aquí es un milagro. Misteriosamente esta autoridad habló en defensa de Pablo sin ser cristiano. Este hombre de autoridad lo puso Dios para librar de la mano de los impíos a los discípulos porque los iban a linchar. Pero Dios tuvo misericordia. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 20, entonces la palabra dice, después que cesó todo el pleito, todo este alboroto, Pablo llamó a los discípulos y los exhortó y los abrazó y se despidió para irse entonces a Macedonia y recorrió todas aquellas ciudades exhortando con abundancia de palabras y llegó a Grecia. Ahora bien, acabamos de ver a Pablo en tremendo alboroto en Éfeso y ahora dice que se va
y comienza a recorrer las ciudades de hacia Macedonia y luego las regiones de alrededor, con abundancia de palabras hasta llegar a Grecia, y sigue Pablo en lo mismo. Él sigue predicando la palabra. Es que Pablo es grande, mis amados hermanos. Pablo es grande y admirable. Es muy difícil igualarlo. Es muy difícil. El hombre estaba realmente comprometido con la palabra. Yo le ruego a Dios que me permita, por lo menos si mi Señor tiene misericordia de mí, me permita y nos permita a nosotros llegar por lo menos, aunque sea la mitad de lo que hizo Pablo, aunque sea si el Señor en su misericordia nos permite, porque realmente Pablo es un ejemplo. Señor, gracias por tu bendita palabra que hemos leído el capítulo 19 y será hasta la próxima edición por el mismo canal y a la misma hora.